Hola, muy buenas noches. Estamos por acá de nuevo conectadísimos con ustedes en nuestro tercer Facebook Live, muy puntuales, porque ustedes así lo merecen, las personas que se han venido conectando con nosotros, los que están conectados en este momento. Les agradecemos muchísimo que también se hayan tomado el tiempo de hoy, sábado, 7 de la noche, hora Colombia, para que nos acompañen en este tercer Facebook Live. Y hoy con un invitado muy especial, uno de los expertos que hace parte de este primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político. Él es Eduard Díaz, que nos acompaña desde Colombia. Eduard, bienvenido. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan, los que han sacado un ratito de su tiempo para sentarse a escucharnos, a escucharme. Gracias, me siento muy complacido de que ustedes estén aquí. De tu invitación, Ángela, bueno, y feliz porque voy a hablar de un tema que me encanta. Claro que sí, es un tema además del que tú hablas con mucha pasión, que quienes pueden conectarse a la conferencia de Edward, que va a ser justamente de hoy en 8 días, viernes y sábado, 12 y 13 de julio, los invitamos para que se conecten a la conferencia de Edward y puedan complementar muchísimo más lo que Edward hoy nos va a compartir a través de este Facebook Live. Bueno, Edward, y empecemos por ese nombre que tú le pusiste a tu conferencia, Voceros por Gracia. Empecemos haciéndole una referencia a quienes nos están ya viendo en este momento. Ya tenemos personas conectadas, a quienes les agradecemos que nos cuenten desde dónde nos están viendo, si el sonido y la imagen está correcta, si estamos bien, y sobre todo desde dónde nos están siguiendo en este momento. Mientras ella nos va respondiendo estas preguntas, Eduard, qué rico que tú nos compartas, y sobre todo a la audiencia que se empieza a conectar, qué es esto de un vocero político y por qué será tan importante que en las campañas se hable de los voceros, y más allá de hablar, que se preparen adecuadamente los voceros. Bueno, un vocero es una persona que habla a nombre de alguien, a nombre de un grupo, a nombre de sí mismo, a nombre de un partido político, como en este caso. Por lo general la gente no, digamos que el pensamiento común que se tiene sobre los voceros es que simplemente es la persona que aparece en un medio de comunicación. Mi forma de trabajar y a lo que yo siempre he orientado el tema de vocería es que todos somos voceros. ¿Verdad? Todas las personas que nos están viendo hoy, independientemente de si son candidatos políticos o no, son voceros porque representan la marca más importante para cada uno de ellos, que es su propio nombre. Entonces, en esa medida, somos nosotros las personas que estamos hablando por nosotros mismos, porque eso es un vocero, es simplemente alguien que habla a nombre de. Y hablamos de voceros por gracia, que fue un nombre que yo tomé de un libro que me impactó muchísimo, que se llamaba precisamente muy similar, que es Voceros por obra y gracia. Y a lo que nos empujaba el libro y a lo que va a empujar también la conferencia, que ese es el sentido con el que nosotros la preparamos, es a que nos preparemos como voceros para poder encontrar gracia de los medios de comunicación, del público al que me estoy dirigiendo, de las personas a las que yo quiero conquistar con mi lenguaje. Hace unos días teníamos una conferencia que nos hablaba precisamente sobre cómo conquistar a las personas del área rural. Bueno, perfecto. Esas herramientas las podemos usar también como voceros para conquistar al público al cual nos dirigimos, independientemente si está en una zona rural, como se refería a la conferencia, o si está en una zona urbana, o si simplemente es un público en medios, en redes sociales. Son herramientas que nos sirven para enamorarlos a ellos de nosotros mismos y llevarlos a creer, a pensar de que somos la mejor opción a la hora de votar o a la hora de elegir un producto o un servicio. Porque esto, si bien vamos orientados a los políticos, aplica para todos. Todos necesitamos ser buenos voceros de nosotros mismos. Y justamente esa era la reflexión que yo quería hacer con esta primera parte de tu intervención, Eduardo, aclarándole a las personas que en este momento están viendo tu correo electrónico para que te puedan escribir y puedan seguir también en contacto contigo, además de este Facebook Live, tu conferencia en 8 días, pero que además puedan seguir en contacto contigo. Eduardo, es que todos somos voceros, todos, independiente del ejercicio que generemos, y en este caso, pues que estamos hablando de pedagogía electoral, pero todos somos voceros. Así que, ¿cómo podemos definir un vocero teniendo en cuenta que todos lo somos? Pues en ese sentido debemos mirar es cuáles son las formas o en qué momentos es que actúa como tal el vocero. Porque yo soy un vocero de mí mismo en todo momento.
Yo soy un vocero de mí mismo cuando estoy hablando en redes sociales. Yo soy un vocero de mí mismo cuando estoy dando una conferencia. Cuando estoy aquí en este momento con la conferencia, aquí yo soy un vocero de mí mismo y para eso de mi marca corporativa, que es Logremos como tal. Entonces, vocero, como ya hemos quedado, es simplemente la persona que habla a nombre de. Yo creería que voceros somos todos nosotros todo el tiempo. No hay un momento en el que no seamos voceros de nosotros mismos, porque siempre nos estamos representando. Mira, yo me enamoré de este tema porque es algo que me inculcaron siempre, desde muy niño. Usted tiene que cuidar su imagen, usted debe cuidar qué es lo que las personas perciben de usted. Nosotros debemos hacerlo. A veces, por corrientes de pensamiento, quizás con las que nos matriculamos, un poco cuando estamos en años de adolescencia, nos olvidamos un poquitico de esa parte y creemos que esto es algo banal. Pero no, nosotros debemos cuidar cómo nos ven las otras personas, porque la manera en la que los otros nos ven a nosotros es responsabilidad de nosotros mismos. Y si las personas nos perciben de una forma negativa, nos va a afectar, nos va a impedir conseguir un empleo, nos va a impedir conseguir los votos que queremos como políticos. Entonces, nosotros somos voceros todo el tiempo. No hay un solo momento en el que no dejemos de serlo. Pero refiriéndonos como tal a las campañas políticas, un vocero es simplemente la persona que se ha designado para entrar a los medios de comunicación y hablar a nombre del candidato. El vocero por excelencia en toda campaña política es el candidato. Pero pues también vamos a ver en la conferencia que hay otros momentos en los que el candidato no va a estar presente y se pueden elegir otros voceros y bueno, ya allí aclaramos cuáles son las herramientas que se deben tener en cuenta a la hora de elegir estos otros voceros momentáneos o circunstanciales. Momentáneos o circunstanciales, lo vamos a profundizar en la conferencia que tienen la oportunidad de ver con Edward el próximo viernes y sábado, una conferencia virtual a la que todos ustedes también pueden ingresar. Y aquí es muy importante entonces hacer una precisión, Edward. Si bien todos somos voceros, porque todos tenemos una capacidad de expresión y no solamente verbal, sino que pues con lo que más expresamos justamente es con ese lenguaje no verbal, es muy importante anotar que para una campaña electoral no todos son voceros. Y allí hay que tener una precisión muy importante, porque cuando alguna persona sale a medios y no ha sido debidamente autorizada, podría generarle algún daño a la campaña, así que la persona no puede tomarse por sí misma la autoridad de ser vocero. Yo voy a empezar a leer acá algunos saludos que nos están enviando, Edward, porque además nos están reportando que la imagen y que el sonido están muy bien. Por acá nos acompaña Oliver, que nos saluda desde Chile, Viviana nos acompaña desde Colombia, Karen Gómez nos saluda desde Argentina, María Eugenia Restrepo nos saluda también desde Colombia, Deb Love nos acompaña desde México, y bueno, por aquí Claudia Giraldo nos dice que está desde Colombia, que está en uno de los pueblos más lindos de Colombia. Eso es cierto, Claudia, que se llama Salamina Caldas. Un saludo para todas las personas de este pueblo tan lindo. Lisandro nos da felicitaciones por todo lo que estamos haciendo. Daniel Esteban nos saluda desde Itagüí, Antioquia. Bueno, y nos dice Viviana, que además es una persona que también conoce bastante de estos temas. Ella es comunicadora social y dice: la responsabilidad del vocero en primera instancia es cuidar la imagen. Hablemos un poquito de esta referencia que nos hace Viviana, que es una persona también profesional en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos ampliar esto que nos dice ella, que la responsabilidad del vocero en primera instancia es cuidar la imagen? Cuidar la imagen de quién, qué es lo que se cuida, etcétera. Es decir, como para que entremos también como a profundizar en estas reflexiones que nos están haciendo quienes nos siguen ahora. Bueno, primero un saludo para mi colega, es una excelente aportación porque sí, si yo resumo como tal, ¿cuál es la responsabilidad del vocero? Es cuidar la imagen. Que entre otras es parte también lo que hacemos nosotros los comunicadores en una organización, aunque no somos nosotros los voceros corporativos. El vocero cuida la imagen de la empresa que representa, de la persona que representa o del partido político que representa. Por eso es importante lo que tú decías hace un rato y que vamos a ver en la conferencia, porque no todas las personas que en una campaña quieran participar o hablar a un medio de comunicación pueden hacerlo y solamente lo puede hacer el vocero o las personas que dentro de la misma campaña se han designado para entrar a hablar con los medios de comunicación en los momentos en los que el vocero no pueda hacerlo. Porque la responsabilidad primaria
del vocero es cuidar el intangible más valioso que tiene toda persona, toda empresa, que es su propia imagen y reputación. Una actuación mala de un vocero puede poner en crisis de imagen a una empresa. Entonces, aquí estamos hablando de algo que es bastante serio y que a veces las empresas como que no le prestan mucha atención, y los partidos políticos en campaña, las pocas campañas que he podido seguir de alguna manera de cerca, pues a veces tampoco se tienen muy en cuenta, sobre todo cuando hablamos de campañas que se hacen en las ciudades pequeñas o en las provincias, en los pueblos, como lo decimos aquí en muy buen colombiano. A veces no se tiene en cuenta eso. ¿Quién es la persona que va a salir a hablar en medio de comunicación? Si esa persona en realidad representa los ideales que se quiere comunicar con la campaña o del candidato en su momento. Si esa persona en realidad está representando los atributos de imagen que se ha querido comunicar. Porque con una actuación mala de un vocero, con quizás un mal manejo de su corporalidad, un mal manejo del lenguaje, un mal manejo de lo que haya querido decir, a veces los periodistas son expertos en tergiversar lo que yo estoy diciendo, entonces con ellos hay que ser bastante claro, y si el vocero quizás no lo es, se tergiversa lo que dijo, entonces se termina creando una imagen totalmente diferente a la que yo quiero compartir, y eso puede ser bastante desfavorable para el candidato, para el partido político, para las empresas o para la persona en la que yo estoy representando, que incluso puedo ser yo mismo. Entonces, lo que decía allí la compañera, de que en realidad la labor primordial del vocero es cuidar la imagen, es totalmente cierto. Es el guardián como tal de la imagen de la organización o del grupo político o del partido o de la persona que esté representando en el momento en el que está haciendo su actuación pública. Por eso debe hacerlo perfectamente. No debe dar lugar a los errores o a fallas que puedan afectar la imagen de una forma quizás a veces irremediable. Es que de hecho uno de los temas más sensibles, Edward, y no solamente en temas de campañas electorales, hablemos también, por ejemplo, del mensaje corporativo o de la comunicación corporativa, es el comunicar. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, a través de qué? Es decir, ese es uno de los ejercicios, a mi modo de ver, más sensibles, más delicados, porque una mala declaración, un mensaje que no se entregue correctamente, una palabra que no sea adecuada, podría de verdad poner en riesgo inclusive una compañía. Entonces, de allí la importancia de que nosotros podamos manejar muy bien este tema, hablando en este caso de campañas electorales. Voy a seguir con otros saludos. Por acá, Doris, Love es Doris, que nos saluda desde México. Doris, qué rico que nos estés acompañando. Y Clinton, por acá, nos tiene ya otra preguntita. Nos dice, saludos desde Colombia, desde San José del Guaviare, hermosa tierra colombiana. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que los voceros transmitan el mensaje de manera sencilla y entendible de la campaña a sus electores? Excelente pregunta, porque a veces también el mismo lenguaje muy elaborado, muy decorado, no permite que sea fácilmente comprensible. ¿Qué le podemos decir acá a Clint? Mira, cuando vamos a pensar en un mensaje para los medios de comunicación, debemos primero mirar a qué público yo me quiero dirigir, o sea, cuáles son las personas que a mí me interesa que me entiendan. Necesito escribir el mensaje en el lenguaje que ellos manejan, en un lenguaje que ellos puedan comprender. Necesito hacer un mensaje que sea sencillo, algo demasiado elaborado, muy largo. Mira, en las escrituras nosotros aprendemos también, en las sagradas escrituras, que en las muchas palabras no hay sabiduría. Podemos un poquito aplicar esto a este contexto, es decir, cuando elaboramos un mensaje que es demasiado largo, que tiene una retórica pues demasiado extensa, allí hay confusión. Si usamos palabras quizás un poco rebuscadas, que pueden sonar un poquito rimbombantes, como solemos hacerlo muchas veces con el idioma, con nuestro hermoso idioma, pues las personas se van a confundir, no van a entender. Entonces lo mejor es decirlo con palabras sencillas, un mensaje que sea corto. Es más, lo que yo recomiendo es algo que de hecho escuchaba ayer en una conferencia que también estaba escuchando sobre el tema de comunicación comercial, pero que aplica perfectamente en este caso, y es: escriban el mensaje. Escríbanlo 1, 2, 3 veces. Cada que lo escriban, piense cómo van a decir eso mismo con menos palabras y de una forma más sencilla.
Y te podrás dar cuenta que después de haberlo escrito una tantas veces, puedes salir con un mensaje que es totalmente corto, en el que dices todo lo que quieres comunicar de una forma clara y comprensible. El mensaje no puede ser algo demasiado extenso, debe ser muy cortito. Aparte que tampoco puede salir el vocero a repetir el mensaje como si se hubiera aprendido un libreto, porque entonces él se va a ver acartonado y va a aparecer un robot. Tiene que ser un mensaje que él también entienda. Entonces debe ser algo muy breve, que el vocero lo entienda, lo aplique, se apropie de él, como lo hacen quizás los actores cuando estudian su guión, lo apropia, lo interioriza y luego lo comunica en la hora de la entrevista, a la hora de la conferencia o cuando vaya a hacer su aparición pública, de manera clara. Es más, yo soy seguro de que cuando nosotros entendemos un tema, nos apropiamos de él, lo interiorizamos, somos capaces de transmitirlo de una forma clara, de tal manera que la otra persona lo entendió como yo lo estoy comprendiendo ahora después de que lo haya digerido. Entonces, hay que ser claros, prepararlo tampoco solo. Este mensaje no lo prepara solo el vocero. Aquí tiene que haber un equipo de campaña como tal. Estamos hablando con un comunicador, con un responsable de imagen corporativa, con un responsable de relaciones públicas quizás, con el ideólogo también de la campaña, con la persona que va a salir al medio de comunicación. Entre todos se sientan y elaboran cuál es el mensaje. Y miran también si ese mensaje está de acuerdo a los atributos de imagen que la persona quiere comunicar. Porque mira, hay temas sensibles de los que a veces se dicen, no, es mejor que no hable. Para mí no hay temas tabú. Y yo siempre le digo a las personas con las que puedo asesorar de este tema, no hay temas tabú para el vocero. Simplemente hay temas de los que, de acuerdo a la imagen que él quiere transmitir o de acuerdo a al partido político que esté representando o de acuerdo a la empresa a la que le esté representando, debe adquirir una u otra posición. Y eso se debe establecer cuando estamos hablando con el equipo. ¿Cuál va a ser nuestra postura frente a este o tal tema? ¿Cuál va a ser el mensaje que le vamos a dar a estas personas que están quizás a favor nuestro o a estas personas que están en contra de nosotros? Porque también debe haber aquí, como lo repetimos varias veces en la conferencia, un estudio del público al que yo me voy a dirigir. Es importante estudiarlo y saber con quién estoy hablando porque así mismo me voy a comunicar con él. No sé si fui claro. Con eso último que dices, usted que iniciaste tu intervención, y creo que esto le puede responder a Clinton su pregunta, y es primero conocer muy bien a quién yo me voy a dirigir. Hay otros elementos allí que es, bueno, la fuerza de ese mensaje, la naturalidad con la que se expresa, cómo se debe crear ese mensaje, y también estás hablando de un tema fundamental y es la oportunidad y la pertinencia del mensaje, porque a veces dejamos que pasen los días y realmente ya el mensaje pierde vigencia. Entonces también hay que analizar muchos elementos como ese cuando se presentan situaciones, por ejemplo, de crisis, hablando en este caso de campañas propiamente, cómo salir también a dar mensajes de manera oportuna, y eso significa que sea rápido, que no permita que pase mucho tiempo entre la crisis y el momento en que se da el mensaje. Y hay una clave, y creo que se la podemos dejar a Clinton y a todos los que nos están siguiendo en este momento, y es, mire, cuando usted como vocero va a entregar un mensaje y tiene, pensemos, un comunicado de prensa o un comunicado, si usted es capaz de resumir ese comunicado en una frase concreta, usted tiene claridad sobre el mensaje. Entonces también haga siempre ese ejercicio. Cuando usted tenga algo que le han preparado los comunicadores, un boletín, si usted es capaz de resumirlo en una frase, es un buen mensaje. Mira, en la conferencia vemos algunos ejercicios que se pueden hacer para comunicar el mensaje o previos a una entrevista. Y uno de ellos que les voy a chiviar, como diríamos aquí en Colombia en el argot periodístico, es siéntese con el equipo de campaña, con el comunicador, con el ideólogo, con todas las personas que estén alrededor de usted, el equipo más cercano, y ensaye una entrevista. Pídale a ellos que hagan las veces de entrevistadores o de periodistas y usted empiece a prepararse y a repetir el mensaje, porque algo importante es que un vocero a una entrevista no va a responder preguntas, sino a comunicar un mensaje, perdón. No va a responder preguntas, sino a comunicar, a colocar un mensaje. Entonces, se sienta y lo repasa. Lo practica, como lo diríamos aquí, con el equipo, y ellos mismos te van a dar la retroalimentación. Ven, ¿se entendió? ¿No se entendió?
debes mejorar en esto o en aquello, mira que tu corporalidad no va de acuerdo a lo que queremos. Eso es importante hacerlo. Entonces, para que el vocero lo transmita claramente, digamos que resumiendo todo esto sería un mensaje breve, escribirlo muchas veces y siempre mirar cómo puedo decir lo mismo en menos palabras para generar el mismo impacto y ensayarlo con el equipo de campaña. Eso es todo. Y como tú ya has empezado a entregar algunos elementos de tu conferencia, pues lo importante es invitarlos a todos para que se inscriban. La página web está en este momento apareciendo en pantalla, www.psicomarketingpolitico.com. Se inscriben, ya realmente hay muchas personas que se han venido inscribiendo durante estos últimos 3 días desde que anunciamos oficialmente la apertura de este congreso. Les cuento rápidamente para quienes de pronto no estaban muy enterados, este es un evento académico que nosotros llevamos a cabo entre el 18 y el 21 de junio, hace más o menos 2 semanas. Y fue tanto el éxito que las personas nos pidieron reabrir el evento. De las 33 conferencias del evento completo, vamos a reabrir 16. Aquellas que pertenecen al pilar de marketing y comunicación política, 16 conferencias, entre las que está la conferencia de Edward Voceros por Gracia. Así que la invitación es para que se inscriban y para que terminen de complementar esta información que hoy Edward nos está compartiendo de manera muy generosa, porque pues está anticipando a lo que ustedes van a poder ver en su conferencia. Se inscriben totalmente gratis para que sigamos generando estos ejercicios de pedagogía electoral. Pues aquí, Edward, tenemos muchos más mensajes. Yo quiero empezar también a leerlos. Y aquí nos dice, bueno, César nos saluda desde México. César también muy conectado con nosotros, con estos Facebook Live. Y por acá aparece un mensaje de Jorge Salazar. Dice, Edward, ¿cuál debe ser el perfil ético de un vocero? Eso es clave, y sobre todo el tema de la ética, que sea un transversal en las campañas políticas, y ese es uno de los elementos que nos mueven a nosotros para hacer esta campaña de pedagogía electoral. Aclarando algo, no lo había dicho en los Facebook Live anteriores, pero es importante que quede allí, es que nosotros no hacemos campaña por ningún candidato, nosotros no respaldamos ningún movimiento, yo no hago parte, yo no milito en ningún grupo político, todo esto lo hago por un ejercicio pedagógico, porque soy consciente que de esos líderes políticos que vamos a elegir el 27 de octubre, yo no puedo votar porque yo estoy acá en el exterior, pero ustedes que sí pueden hacerlo, voten por los mejores, porque el país no se aguanta 4 años más de líderes que no respondan realmente a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, ¿qué le podemos decir, Edward, a Jorge, que nos pregunta sobre el perfil ético del vocero? Mira, debe ser una persona intachable. Debe ser una persona que no tenga tacha ante la sociedad, o sea, una persona que, hablando del contexto político, que no esté siendo investigada por algún nexo quizás un poco sucio, si lo podemos llamar de esa manera, que no tenga ningún tipo de inhabilidades, es decir, una persona que no tenga tacha. Porque ha pasado, y yo creo que todos nosotros hemos sido testigos, cuando personas con algún tipo de pecadillo por ahí, si lo podemos llamar de esta manera, se vinculan y comienzan a hacer también imagen muy pública a algún tipo de campaña, la afectan de una forma totalmente negativa. Entonces, un vocero debe ser una persona que no tenga tacha ante la sociedad, o sea, una persona que, si tú me lo perdonas, que no tenga rabo de paja, decimos aquí. El que tiene rabo de paja, que no se acerca a la candela, ese debe ser un vocero, una persona sin tacha, totalmente transparente, en el sentido colombiano, una persona que tenga sus cuentas al día con el Estado, que no tenga de qué ser acusado en público, porque va a afectar terriblemente la campaña. De hecho, yo creo que en la conferencia hay algunos ejemplos de voceros que por algún pecadillo que tenía por allí y se les descubrió, pues se afectó como tal la imagen suya, que era la marca que estaban representando, porque eran voceros de sí mismos, y se afectó terriblemente. Entonces, una persona así no sirve para ser vocero, no sirve para que ni siquiera salga de una manera circunstancial a dar aunque sea una pequeña declaración en un medio de comunicación. No nos sirve. Hay que tener mucho cuidado con eso. Correcto, Edward, y tu conferencia además tiene videos que sustentan lo que tú estás diciendo, así que vean, no se pierdan esa conferencia que tiene videos, tiene presentación, tiene casos reales que han pasado, por ejemplo, en Colombia, de lo que no se debería hacer en el momento de comunicar un mensaje. Así que es una conferencia muy bien soportada, con evidencias, así que todos invitados a verla. Mira que Karen
nos hace una pregunta muy similar a la de Jorge, la voy a publicar también acá, esas preguntas yo las estoy poniendo acá en pantalla. Karen que se está conectando desde Argentina, nos dice, ¿cuál es el perfil humano y profesional que podría tener un vocero de una campaña política? Creo que es una relación muy cercana a la pregunta que nos hace Jorge, pero si le podemos complementar algo más a Karen, bienvenido. Claro que sí, mira, Karen, en la conferencia nosotros hablábamos un poco de quién puede ser o quién no puede ser un vocero de acuerdo a las características que tiene esta persona. El perfil humano debe ser una persona, adelantándome un poquito a la conferencia, con don de gentes. Debe ser una persona que le guste compartir con el otro, que sea de alguna manera sensible ante la necesidad del otro. Porque las personas que se muestran así, que se muestran sensibles, que se muestran cercanas a nosotros, nos persuaden y nos agradan. Y cuando alguien también finge serlo, se ve que es mentira, se ve que es falso. Entonces, si vamos a elegir un vocero, perdón, para una campaña política, una persona que nos represente, pues debemos mirar que en realidad es una persona que tenga ese don de gente, y que tenga esa sensibilidad por el otro, que tenga esa sensibilidad también de trabajar en realidad por el bienestar de las personas que lo van a elegir. Eso en cuanto a campañas políticas. En cuanto a alguna organización, alguna empresa, también. Y dependiendo del tipo de organización, esa persona debe cumplir con algunas otras características, porque pues digamos que no es lo mismo ser un vocero de una empresa dedicada a la parte de cosméticos que ser un vocero de una ONG, en donde se sobreentiende que un vocero de una ONG debe tener un don de gentes excepcional, o sea, debe ser una persona con un carácter humano bastante agradable y cercano a la comunidad. No significa que el de la empresa de cosméticos no lo sea, pero pues debe cumplir unas características un poquito diferentes allí, que también los aclaramos como tal en la conferencia. El perfil profesional, pues, mira, una persona que sea profesional en algo, una persona que tenga algún tipo de títulos o de estudios, genera reconocimiento y ayuda a comunicar imagen de seriedad, y nos ayuda a sentirnos un poco más seguros. O sea, no es lo mismo que yo vaya a votar por una persona que hasta ahora tiene el bachillerato, que es la educación superior aquí, mentiras, la educación básica. La educación básica aquí en Colombia, gracias Ángela, se me olvidaba la palabrita, la educación básica, aquí en Colombia la llamamos como bachillerato, como tal, el que culminó solamente el colegio. Ayude a votar por una persona que ha estado en una universidad, que quizás ha hecho estudios de especialización, de maestría, de doctorado, de postdoctorado. Bueno, si ya es un postdoctor o si ya es un doctor, una persona que me está hablando, pues yo a quién le voy a creer, al doctor o a la persona que hasta ahora tiene bachillerato. Pues yo le creo al doctor lo que él me está diciendo. Entonces, es bueno que sea una persona que tenga cierta preparación, que tenga títulos. Por tanto, en ese sentido, también cuando escogemos a un vocero, bueno, miremos en realidad qué tantos estudios ha hecho esta persona y que sean verificables, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Colombia algunos litigios por allí o algunos pleitos con alguno que otro candidato que hubo y que hoy en día ya está posicionado, que tiene un título que no es lo que él dice ser. Así que hay que tener cuidado con eso. Si es un profesional, pues que sea algo verificable, porque como dije hace un rato, debe ser una persona intachable, que no tenga tacha, porque eso va a afectar la imagen de la organización, de la persona o del partido político que esté representando. Perfecto, Eduardo. Llevamos 30 minutos en este momento de conexión, las personas súper activas, tenemos ya varias preguntitas allí, pero muy importante lo que tú estás diciendo porque responde a la pregunta de Oliver, la están viendo en este momento en pantalla, que dice, ¿hay algún perfil idóneo del vocero? Entiéndase nivel educacional, estereotipo, físico, voz, entre otros. Vamos a aclarar acá varias cosas y es, mire, todos los candidatos a un cargo de elección popular son voceros por naturaleza, todos, sin excepción. Ahora, vienen otro tipo de voceros que son aquellos circunstanciales, que son los que la campaña electoral elige para que pueda hablar en nombre de representación de ese grupo político o de ese candidato particularmente. Entonces, de entrada, ese candidato ya es vocero por naturaleza. Y aquí hay unos elementos que Oliver habla que tiene que ver, además de ese componente profesional y al que tú también haces referencia, Eduardo, pues esos elementos como el tono de la voz, la capacidad de modular bien, la capacidad de que ese mensaje transmita emoción, la capacidad de que ese mensaje sea creíble, por ejemplo, y eso no te lo da ni siquiera un título. O sea, hay unas características inherentes a muchas personas
que no tiene necesariamente que ver con un área académica. Por eso a ese candidato, hay muchos candidatos, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de pequeños pueblos, municipios que aspiran de pronto al consejo, a una alcaldía, dicen, pero es que a mí no me gustan las cámaras, yo tengo un poco de miedo, soy un poco tímido, pero pues ese candidato de entrada ya es un vocero oficial de esa campaña, así que pues le toca entrenarse, le toca prepararse, le toca rodearse de los mejores en este caso. Sí, mira, Ángela, el hecho que una persona tenga un título profesional no la hace ya el candidato ideal a ser un vocero. Digamos que en este caso, la persona que tiene un título profesional y que de alguna manera tiene ciertas fallas para ser vocero es como tal el candidato, porque suele pasar. ¿Fallas en qué sentido? Ya dije, tener un título no significa que ya sea el candidato ideal para ser un vocero. El vocero tiene que saber expresarse. El vocero tiene que saber hablar correctamente. Hay personas que salen de la universidad y no saben hablar. Eso es en serio. Hay personas que salen de la universidad y no saben hablar y siguen hablando como habla la persona que no tiene ninguna clase de títulos o de estudio. Entonces, tiene que saber expresarse correctamente, tiene que saber un lenguaje rico, pero entendible. O sea, no palabras rebuscadas, simplemente un lenguaje que se pueda entender y hacer un uso del lenguaje políticamente correcto, si lo hablamos en muy buenos términos. Tiene que saber manejar su voz también. No puede ser una persona que tenga pánico escénico. Entonces, si ya es una persona que se para ante un micrófono y queda fría y no sabe qué decir, no es un buen candidato para ser un vocero. Si es una persona que tiene quizás un tono de voz un poco chillón o demasiado agudo, bueno, hay que trabajarlo. Y hay fonoaudiólogos y hay especialistas que les pueden ayudar a mejorar su voz. Mira, creo que en la conferencia yo mencionaba el ejemplo de Margaret Thatcher, o si no fue en algún otro momento. Thatcher como tal, para cuando se lanzó también a su candidatura, trabajó en el tema de su voz. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un tono de voz un poco más grave, por decirlo así, un poco más fuerte, pues vamos a sonar con mayor credibilidad, nos vamos a ver como con mayor autoridad. No es por ser coqueto, pero tú tienes un tono de voz que se prestaría para poder expresar algún tipo de credibilidad. Mira, el primer contacto que tuvimos nosotros fue telefónico. Si tú hubieras tenido un tono de voz un poco más agudo y un poco más tímido, pues en realidad yo creo que ninguno de los conferencistas que estamos aquí habríamos dicho sí. Pero tienes un poco de un tono de voz que transmite seguridad, que transmite credibilidad, que transmite confianza. Entonces, ese es un tono de voz ideal para un vocero, en este caso para una mujer, que se puede tener ese tipo de tono de voz que transmita seguridad y que transmita credibilidad. En el caso de los hombres, hay muchos ejercicios que se pueden trabajar para hacer nuestra voz mucho más grave. Bueno, en el caso de hombres y de mujeres. Pero pues nosotros tenemos, digamos que gracias a la naturaleza tendemos a tener un tono de voz un poco más grave que el de ustedes. Entonces, eso se nos facilita un poco más. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestro tono transmita esa seguridad y confianza. Entonces, cuando nosotros estemos hablando al público, debemos cuidarnos de titubear o de hablar también muy pasito. Debemos hablar con un buen nivel, con un volumen de voz que se entienda, para que la gente al escuchar diga, hombre, este en realidad sabe de qué me está hablando y no le da miedo. Porque cuando percibimos una persona que está como tímida, que como que se le va la voz y habla como para allá, para los adentros, como para sí mismo y no para el otro, lo primero que uno dice es, no está preparado. Es una persona que a lo mejor no sabe de qué va a hablar y puede que tenga toda la preparación y que sea una eminencia en el tema, pero no lo comunica. En este sentido, hay que aplicar algo que se dice por ahí comúnmente y es, hay que ser, pero también hay que parecer. Es importante parecer, porque nosotros vivimos de la imagen que comunicamos a los otros. Todos. No hay una sola persona que diga, no, es que yo no vivo de la imagen o del que dirán. Todos vivimos de la imagen que los otros ven de nosotros mismos. Entonces, yo debo presentarme ante el otro como alguien que sabe. Entonces, no solamente tengo que saber, tengo que parecer
que yo sé. Esto suena como un trabalenguas, pero es así. Entonces, el vocero debe cuidarse en esas cosas. Con el tono de voz, él debe transmitir seguridad, confianza, credibilidad. Y una voz un poco más grave, aparte de que es mucho más bonita y que como son voces bonitas, nos persuaden mucho más, porque lo que nos suena bonito nos persuade, y lo que vemos también como bonito es muy fácil que nos persuada. Pues ese tono de voz nos va a llevar a creer y nos va a llevar a decir sí. Yo creo su mensaje, yo acepto lo que usted me está diciendo y en este caso está bien, yo voy a votar por usted. Mira, ahí... Perfecto. Bueno, Eduardo, tenemos tantos comentarios, vamos a ir un poco más. Ya llevamos 36 minutos de conexión, son alrededor de 40-45 minutos de conexión, y para mí es importante que en este momento aparece en pantalla el comentario de Eddie que dice, a propósito de lo que tú nos estás indicando, Eduardo, es importante también que exista la integridad entre el mensaje y el vocero. Mire, eso es supremamente clave, porque si usted está hablando de algo, pero usted mismo no lo está representando, pues se da esa incoherencia y las personas fácilmente lo van a ver. Vamos por acá a seguir poniendo otros mensajitos. Una pregunta muy interesante que está en este momento en pantalla y nos dice Dayana, ¿el mensaje se maneja en torno a lo que se denomina el metro cuadrado? Esa es una pregunta que nos hace Dayana y qué rico que la podamos contestar él. Bueno, Dayana, debo admitir que en este momento no puedo entender muy bien a lo que te refieres con el metro cuadrado. O sea, el mensaje se maneja en torno a lo que se denomina el metro cuadrado. No sé si puede ser un poquito más específica de acuerdo a lo que quieres decir con el tema del mensaje. Pero aprovecho para decir algo, y es que el mensaje debe ser completamente persuasivo. Nuestro mensaje tiene que persuadir y debemos conectar nosotros con las emociones del público al que nos vamos a dirigir. El mensaje no puede ser algo frío. El mensaje no puede ser frío y el vocero tampoco puede sonar frío. El vocero debe sonar muy cálido de acuerdo a lo que quiere lograr. Y es importante también que cuando estemos en nuestra emisión del mensaje, si lo puedo llamar así, o cuando estemos en nuestra labor de vocero, pues también usemos algunas variaciones en el tono y en el volumen de la voz para persuadir al público y lograr el efecto que queremos obtener de ellos, las reacciones que queremos tener de ellos. Algo importante antes de escribir un mensaje es pensar cuál es la reacción que yo quiero provocar en el público. Porque podemos pensar, no, es que siempre la reacción en el mensaje político va a ser que voten por mí. Puede que de pronto no. Puede que yo en realidad lo que quiera es que las personas que están en contra mía de quizás entiendan mi postura. O puede que en realidad lo que yo quiera generar es otro tipo de reacciones. Mira, a veces yo he escuchado a personas que dicen, mire, yo me lancé una campaña política no con intenciones de ganar, sino simplemente con intenciones de que la gente vea que hay una propuesta diferente. Entonces, quizás la intención de esa persona al comunicar no era que voten por mí, sino que simplemente miren que hay opciones distintas a las que se nos están presentando. Entonces, es importante evaluar eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la reacción que yo quiero provocar en el otro? Y eso también lo dejamos claro en la conferencia. Y lo vamos a profundizar muchísimo más en la conferencia, y aquí ya de nuevo les ponemos la página web donde se pueden inscribir para que reserven su cupo. La conferencia de Eduard el 12 y 13 dentro de 8 días, viernes, sábado, www.psicomarketingpolitico.co. Por acá nos dice también Ana Luz, Eduard y Ángela, cordial saludo desde Colombia. Eddie nos saluda desde Guatemala. Dayana nos saluda desde Monterrey, Casanare, hermosa tierra. Y por acá Claudia nos hace también una pregunta que me parece interesante y la vamos a publicar en este momento, que dice así: ¿cómo puede un vocero en una conferencia de prensa en donde se ataca a su candidato usar tácticas de deflexión para salirse de ese ataque, aun cuando lo que se dice es verdad sobre el candidato? Ay, es complicado porque a veces es defender lo indefendible, o sea, se está diciendo algo que es verdad. Pero mira, siempre hay que actuar con ética. En este tipo de ataques, lo primero que hay que hacer es tener calma y no dejarse provocar, que es lo que muchas veces pasa en los debates. Uno ataca al otro y el otro se provocó y le devolvió el ataque. Pues yo no sé, los asesores de este tipo de campañas si le ven algo productivo a eso, pero a mí en general
cuando comienzan a atacarse ya lo que me provoca es repulsión. O sea, yo voy por una persona que sea un poco más íntegra y más ética y que entre en el debate sin entrar como tal en el ataque al otro. Me están atacando a mí, debemos conservar la serenidad y devolver el ataque con argumentos. Si tengo una forma de defender a mi candidato, aun cuando lo que estén diciendo es verdad, si tengo una forma de defenderlo con argumentos de peso, con cosas como lo puedo demostrar, lo hago en medio del ataque. No voy a lograr que la otra persona deje de atacarme. El ataque va a seguir y va a seguir porque es una campaña y en el medio latino en el que nos movemos, se termina haciendo política así. Tú ves que los primeros meses de campaña todo el mundo habla de propuestas, pero cuando ya se acerca el momento de elegir, comienzan a meterse con la persona, con su vida, con lo que ha hecho, con sus hijos, con su esposo, etcétera. Entonces, ya exacto. Para que la imagen de este se caiga y la credibilidad o la poca credibilidad que ya pudo ganar se vaya al suelo. Entonces hay que estar preparados para eso. Primero, si yo voy a ir a una conferencia de prensa y yo sé que voy a ir con un contrincante o que voy a tener a un periodista que me va a atacar y que me va a sacar ese pecadillo que yo puedo tener por allá escondido, debo ir preparado para defenderme. Debo ir preparar la respuesta que voy a dar a eso. ¿Cómo voy a dar una respuesta satisfactoria y que mi imagen quede perfecta? Cuando hablamos de defenderlo y defendible es por lo menos que el candidato, o sea, en mi opinión, lo mínimo que puede hacer es que si se le sacó algo malo y quiere demostrar que es una persona que quizás ha cambiado y que es confiable, hombre, pide excusas. Ofrezca excusas. Ofrezca perdón a la sociedad y públicamente se puede hacer y eso apoya muchísimo la imagen. Si el candidato está dispuesto y si su orgullo se lo permite, eso se puede hacer. Así que lo importante es estar preparado para el ataque y si el candidato está arrepentido de su pecadillo, ofrecer excusas. La sociedad perdona eso, porque en realidad tampoco se nos puede olvidar que esas personas que están allí son humanos como nosotros y al igual que nosotros cometen sus errores, cometen sus pecadillos. Lo que pasa es que los de nosotros son privados y los de ellos están públicos por la persona que es, porque es un candidato y porque es alguien que está expuesto a este tipo de cosas. Listo, vamos ya con los últimos minutos, tenemos ya varias preguntas, 5 minutos ya para cerrar, y aquí tenemos también una pregunta muy interesante de Juan Acevedo. Juan nos dice, ¿consideras que jóvenes voceros del entorno político actual, desheredados de la política tradicional, llegarán a conectar a gran escala con el electorado en comicios de octubre sin contar con una maquinaria a sus espaldas? ¿Qué decirle a estos jóvenes voceros que hoy también se han movilizado, que tienen también una conciencia electoral, que no se dejan llevar por maquinarias, que tienen más un voto de opinión, un voto racional? ¿Qué decirles a estos jóvenes también para que no desfallezcan en ese intento de hacer un buen ejercicio electoral? Pues mira, si tú me pides mi opinión, yo te digo, se puede lograr, pero no voy a decir mentiras, es difícil, porque las maquinarias que tenemos son fuertes, porque la política en Colombia, por lo menos es el contexto en el que yo me muevo, funciona con los amiguismos, con el tráfico de influencias. Entonces, se puede lograr, porque yo veo que cada día la sociedad, y por lo menos las personas que digamos que no superan los 25 años, son un poco más conscientes a la hora de votar y se preparan y miran que en realidad el candidato es una persona, es la persona idónea por la cual que debe gobernar este país. Entonces, sí se puede lograr. Es difícil, no es misión imposible, pero sí se puede hacer. Yo les diría a estas personas que sigan adelante, se puede, pueden lograrlo. Y quizás en estas elecciones no lleguen a la victoria, pero lo pueden hacer a futuro, porque se está haciendo. Nosotros en Colombia tenemos un ejemplo de esto. Hace 4 años atrás, si no estoy mal, una senadora llegó al Senado como tal por voto de opinión, porque las personas que votaron por ella fue porque en realidad se casaron con sus propuestas, con su forma de pensar, con su forma de ver la política. Entonces, se puede hacer. Sí, estamos hablando de unas elecciones totalmente distintas, porque las elecciones para Congreso, para Senado, para Consejo, son muy distintas a lo que es una elección presidencial o a lo que es una elección de alcaldes, pero se puede lograr. Se puede.
Es decirle, Juana, a estos jóvenes voceros que no desfallezcan en ese esfuerzo, porque mire, muchos lo estamos haciendo. En este momento el hecho de que hayamos tomado un día como hoy, sábado, que pudiéramos estar en otro lugar, estamos acá haciendo pedagogía para que se genere ese despertar de conciencia y las personas voten bien. Entonces, decirle a esos jóvenes que no desfallezcan, que además nuestro futuro, el futuro de nuestros países está en las manos de ellos. Vamos con las dos últimas preguntitas, Eduardo. Llevamos 45 minutos de conexión y las personas súper conectadas con nosotros. Por acá nos dice Claudia Giraldo, aparece en pantalla en este momento su pregunta. ¿Qué tácticas de comunicación y ejercicios les aconsejarías a un candidato que no tiene mucha experiencia en realizar debates públicos para expresar su mensaje al público? Mire, esto es súper importante la pregunta de Claudia, porque como estamos sobre todo en unos comicios regionales, los candidatos que vamos a ver en gran parte de la población seguramente son personas preparadas, ni más faltaba, personas que tienen valores, principios, pero no todas necesariamente tienen un buen manejo de público, un buen manejo de cámara, un buen manejo de mensaje. ¿Qué decirles a estas personas? ¿Qué tácticas de comunicación darles? Así como corticas, pero además no les demos todas porque en el video también, en tu conferencia van a ver mucho más esta información, pero digamos que una o dos para que las personas queden motivadas y puedan ver tu conferencia el próximo viernes y sábado. Bueno, Ángela, antes de responder a esta pregunta, quiero concluir un poco a la pregunta anterior para estas personas. Es que construir una imagen no es fácil. Ganarse la credibilidad del público no es fácil. Esto es algo de tiempo. Esto no es algo que se va a lograr en 3 o 4 meses. Así que quienes estén ahorita a estas jóvenes promesas quizás de la política, porque también hay bastantes jóvenes a estas elecciones y estén trabajando su imagen, y las personas jóvenes que estén realizando algún tipo de emprendimiento y estén trabajando su imagen como voceros, síganlo haciendo, que esto algún día va a dar resultados. No es fácil, esto es algo que se construye todos los días, la imagen es algo que se construye y se trabaja a diario y que en un segundo se puede destruir. Entonces, síganlo haciendo, persistan y no desistan. Ese es el secreto para el éxito, insistir, persistir y no desistir. Tácticas de comunicación y ejercicios para un candidato que no tiene mucha experiencia en realizar debates públicos para expresar su mensaje en público. Mira, la práctica hace al maestro. Eso es algo que nos han enseñado desde siempre. Pongamos entonces al candidato a que haga este tipo de ejercicios. Consigamos 2 o 3 personas del equipo de campaña, pueden ser, y si tenemos una campaña con un excelente equipo de comunicaciones, listo, pongámoslos entonces a que entrevisten al candidato, a que lo ataquen con preguntas. Finjamos que estamos en una rueda de prensa, finjamos que somos el opositor. ¿Qué cosas puede decir el candidato opositor? Nosotros debemos ponernos también en la mente del periodista y en la mente del opositor. ¿Qué puede preguntar el periodista y qué ataque puede lanzarme el opositor para empezar a estar preparado? Y lo podemos llevar allí a eso, a realizar este juego de roles que es bastante divertido, en el que el candidato puede ser en un momento un entrevistador, o en otro momento simplemente se va a comportar como es, como un candidato, y se va a enfrentar a que un grupo de periodistas lo entrevisten y lo ataquen duramente, o se va a enfrentar a un grupo de otros candidatos como tal, que también lo van a atacar. Eso ayuda bastante, y si lo hacemos con constancias puede llevar a que el candidato haga un excelente ejercicio a la hora de que se enfrente en realidad a una verdadera entrevista o a un debate público. Finjamos, eso es excelente. Otra cosa que pueden hacer, bueno, hay un ejercicio muy interesante que es también poner a la persona que se está entrenando como vocero a que escuche una melodía y de acuerdo a esa melodía se invente una historia que vaya de acuerdo a la melodía. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a transmitir un mensaje, yo debo lograr un efecto, y eso lo voy a hacer con el tono de voz que yo voy a usar, con la corporalidad que yo voy a estar usando. Entonces, si hacemos el ejercicio con la melodía y si me ponen a mí una música muy alegre, pues yo voy a contar una historia alegre y mis gestos, mi comportamiento corporal va a ser muy distinto a si me ponen una música triste. Y eso va a ayudarle al candidato primero a que se suelte un poco, pero también a que empiece a agarrar esos matices cuando vaya a transmitir su mensaje, bien sea en una conferencia, en una entrevista, en un panel, en un debate público o en cualquier otro acto que él realice, incluso en un Facebook Live. Hombre, sería excelente que estos candidatos comenzaran a hacer algunos Facebook Live.
para compartir sus... Porque además todo lo que pasa acá, nada está planeado, todo es al aire, llevamos 50 minutos ya de conexión, ahora sí nos vamos finalizando porque, bueno, que estén por acá los candidatos y que se prueben también a través de estos live, pues es necesario porque además a uno le toca improvisar, nos toca estar dispuestos a cuanta pregunta esté allí, que además han sido preguntas súper interesantes. Por acá hay una pregunta de... Permíteme un segundito de Oliver. Dice, ¿qué tipo de vestimenta tiene que llevar un vocero? Yo le quisiera decir a Oliver, para no extendernos mucho ya porque estamos cerrando, y es que hay una de las conferencias que habla exclusivamente sobre el tema de la etiqueta. Es una conferencia que orienta a una mujer muy experta, que es española, que se llama Diana Rubio, que es quizás la mujer que a nivel mundial más conoce del tema de etiqueta política. La invitación para Oliver es que se pueda inscribir a través de la página web que aparece también en este momento en pantalla para ti, Oliver, y para todos, www.psicomarketingpolitico.com. La conferencia de Diana Rubio es el sábado y domingo de la próxima semana. Me confundí. Domingo y lunes de la próxima semana. Así que también esa para Oliver, esa pregunta es súper especial y allí está completamente la respuesta. Por acá tenemos a Miguel, que Miguel es también uno de los expertos que ayer estuvo con nosotros y con él vamos a ver uno de los temas que es trascendental y es cómo ganar el corazón del elector rural. Él nos dice un saludo y valioso conocimiento el que nos comparten. Gracias también, Miguel, por seguir tan atento con nosotros. La conferencia de Miguel es domingo y lunes también de la próxima semana. Alex Gutiérrez nos dice, el media training es una herramienta importante, así como la práctica continua. Yo creo que eso es de lo que más hemos hablado durante este Facebook Live, es la práctica, permanentemente. Miren, no quiere decir que porque nosotros hoy estamos haciendo un live no tengamos un poco de temor. Es normal sentirlo, pero en la medida en que nosotros también nos preparamos, nos entrenamos, hacemos una lectura previa de las preguntas que pudieran hacernos ustedes en vivo, pues eso me da más seguridad y nos da más seguridad para poder hacer una buena comunicación con ustedes. Por acá, Eddie, que ha estado muy atento con nosotros, nos dice, el vocero debe desarrollar sus capacidades de liderazgo para influir en su público objetivo. Y también nos dice Viviana, y ya con esto vamos cerrando, un mensaje muy importante, yo creo que con esto podemos ir cerrando, Edward. Viviana nos dice, para un vocero es muy importante conocer su público, de esto depende encontrar la forma de acercarse y entregar un buen mensaje, excelentes aportes. Comunicar no es fácil, y más aún en entornos políticos, donde los ciudadanos son los más importantes. Creo que Viviana ha hecho un excelente resumen de lo que ha sido este Facebook Live hoy contigo, Edward. Y bueno, yo creo que ya por acá Eddie nos dice que el uso de las nuevas tecnologías han transformado el mundo de la comunicación política. Indudablemente, Eddie. Oliver nos agradece por educar a toda Latinoamérica y necesitan más líderes como nosotros. No, y todos los que se están conectando también son líderes porque han dispuesto su tiempo para escucharnos. Esto también marca una pauta muy importante y quiere decir que estamos en un despertar de conciencia, que es lo que buscábamos con este evento. Oscar nos saluda desde Itagüí, hermoso municipio en el sur del área metropolitana de Antioquia, y por acá de nuevo entonces les ponemos el link del Congreso Virtual de Psicomarketing Político para que puedan seguir viendo la conferencia de Edward, complementen todo lo que Edward hoy nos ha compartido acá, www.psicomarketingpolitico.com. Entran, reservan su cupo. La conferencia de Edward es el viernes y el sábado de la próxima semana. Solo es reservar su cupo para que puedan tener acceso a la información de cómo abrir el link, ¿no? Cómo obtener el link para poder abrir la conferencia. Edward, y ya para cerrar, mira, aquí hemos tenido todo el tiempo un logo que se llama Logremos.com. Cuéntanos un poquito de esa empresa que tú tienes. Voy a volver a poner tu correo electrónico para que las personas sepan dónde ubicarte, pero mientras tú nos vas contando un poco de tu empresa y con esto cerramos. Claro que sí, Ángela. Bueno, quiero responder un poco a la pregunta que nos hacían sobre la vestimenta del vocero y es, debe estar pulcro, punta en blanco, nada de errorcitos por allí, del pelo salido por acá, de la camisa medio manchada, pulcro, completamente pulcro. Es más, incluso el vocero debe cuidarse también de estar jugando con algunas cosas que puedan generar distracción. En el tema de las mujeres, creo que está también en la conferencia, es importante el uso del cabello.
Algunas tienden a jugar mucho con el cabello y eso genera distracción sobre el mensaje. Entonces es bueno que tengan el cabello recogido o con algún peinado que permita que no que no permita que el cabello se les venga hacia la cara para que no tengan que estar haciendo esto o estén jugando con él constantemente. Es más, incluso jugar con el pelo, eso es síntoma de nerviosismo y si la persona está nerviosa es porque no está segura de lo que está diciendo y entonces yo no le voy a creer, porque si no está seguro es que posiblemente está diciendo mentiras o es un tema del que él no conoce o no tiene dominio. Eso es importante. En la conferencia está también un poco, hablamos un poquito sobre la vestimenta del vocero, pero resumido es pulcro, punta en blanco de acuerdo a la ocasión y de acuerdo a la etiqueta que mande la ocasión también. ¿Qué es Logremos? Logremos es mi marca corporativa, Logremos es mi empresa, a través de ella pues comienzo a dictar este tipo de charlas o de conferencias también sobre el tema de voceros, sobre comunicación persuasiva, que es algo que también va ligado a este tema y bueno, a través de ella busco llegar también a las empresas y a las personas convenciéndolas de que el tema de vocería no es solamente para aquel que puede aparecer en un medio de comunicación, que todos debemos prepararnos para ser voceros porque todos somos voceros. Es más, y que las empresas que piensen que nunca van a llegar a un medio de comunicación están errando porque tenemos las redes sociales a disposición y un medio de comunicación es un Facebook Live en donde yo para poder estar allí debo aplicar las mismas técnicas de voceros que se utilizan cuando voy a ir a una entrevista de televisión o cuando voy a ir a una entrevista de radio que en la que también se hacen Facebook Live o se hacen transmisiones en vivo. Es la misma preparación que yo debo tener y si quiero lograr un buen, y si quiero impactar con la imagen y quiero que la gente empiece a querer y a conocer mi marca personal y que la gente se empiece a familiarizar y a identificar con ella, pues debo ejercer todas esas técnicas que me enseñan a mí los voceros sobre la vestimenta, sobre cómo manejar el lenguaje corporal, sobre el manejo de la voz, sobre cómo manejar a los periodistas, cómo manejar a la gente, cómo influir en el otro. Todo este tipo de cosas las vemos nosotros y son importantes para nuestro crecimiento personal, profesional y también para el crecimiento de nuestra marca corporativa, porque a través de Logremos también trabajamos el tema de imagen corporativa que va ligado a todo esto de voceros que estamos hablando. El tema de la imagen me encanta y pues de ahí se liga todo lo que es comunicaciones persuasivas, imagen personal, formación de voceros que va ligado pues a todo esto. Bueno, muy bien, entonces ya saben, tienen dos invitaciones. Una, que puedan seguir a Edward también en sus redes sociales, @logremoscom. Él es muy activo también en su Twitter y en su LinkedIn. Allí es donde estás, Edward. No sé si tienes otra red social también donde te podamos seguir. Claro que sí, también estoy en Facebook como Edward Díaz, en Facebook digamos que estoy mucho más activo que en Twitter y que en LinkedIn, sin embargo también hago actualizaciones en LinkedIn, también me pueden encontrar allí como Edward Díaz, y en Facebook como tal tengo la página de mi agencia que es Logremos.com, la pueden encontrar así, @Logremos.com, y allí también estaré activo, allí estoy compartiendo pues los artículos que voy subiendo al blog de mi página web, porque también me encanta escribir. Entonces, esa es una forma también de educar. A mí me gusta la educación, me gusta transmitir el conocimiento. Y esa es una forma en la que puedo llegar con lo que yo he aprendido a otras personas, cosas que les puede servir para que ellos también crezcan como profesionales. Entonces, les recomiendo que también me sigan allí, que sigan leyendo el blog, que me dejen sus comentarios, porque los comentarios de ustedes me enriquecen a mí y me ayudan a mejorar. Seguro que sí. También entonces ya para despedirnos, por acá Claudia, María Eugenia también nos saludan y bueno, nos dan las gracias por abrir estos espacios y en este momento están viendo en el insert mi página web www.angelacoller.global, también para que puedan entrar, la naveguen, conozcan, me dejen también sus comentarios, es muy importante. Y pues, Edward, 1 hora completa de transmisión, yo creo que ya ahorita ya nos despedimos, dándole las gracias a las personas que estaban con nosotros, que se conectaron durante 1 hora, nos extendimos mucho, pero valió la pena por las preguntas tan interesantes que nos han formulado. Y los esperamos mañana domingo. Imagínense también mañana domingo porque estamos en este de preámbulo a la reapertura del primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político que será entre el 12 y el 15 de julio. Mañana vamos a dar una conferencia muy interesante con Jorge Iván Salazar sobre el color como estrategia de campaña. Entonces, para que también nos acompañen mañana por este mismo canal, Facebook Live, 7 de la noche, hora Colombia. Y además decirle muchas gracias y
y que lo volveremos a ver en tu conferencia el próximo viernes y sábado para las personas que nos van a acompañar también, Edward. Ya el mensaje de despedida, Edward. Claro que sí. Bueno, yo los invito igual a que se conecten a la conferencia que va a estar hablando sobre el color y a la que va a hablar también sobre la etiqueta, porque un buen vocero debe también tener en cuenta el color que va a usar para ir a una conferencia, a una entrevista y cuál es el impacto que quiere lograr de acuerdo al color que va a usar. Entonces, eso es importantísimo, pónganle muchísima atención y no se pierdan ninguna de las conferencias del Congreso que están excelentes. Por ahí también estaba el señor Mario Abril, que lo vi que conectó un momentico. Mario Abril, mis respetos por usted, gracias por estar aquí, gracias a todos, el tiempo de ustedes es valioso y que hayan dispuesto de este tiempo para estar aquí escuchándonos, pues en realidad es un gran honor que hayan estado ustedes aquí. Espero que lo que les compartí ayude a completar ese conocimiento que ya ustedes tienen, porque no dije cosas nuevas, no son cosas que nos inventamos aquí, Ángela y yo, las preguntas las hicieron ustedes tienen el tema clarísimo, quizás más claro que yo, y bueno, espero de alguna manera haber contribuido a aclarar quizás ese conocimiento que ya todos ustedes tenían. Invitados a las conferencias, de verdad, esto es algo único. No todas las veces tenemos acceso a un congreso como tal de psicomarketing político y más de forma gratuita. Entonces, hay que aprovecharlo. Y el conocimiento que nos dan allí nos sirve no solamente si somos candidatos políticos, también nos sirve para la vida. Entonces, escúchenlo y disfrútenlo. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y también a todos los que están viendo este video en repetición. Muchas gracias y nos vemos entonces mañana. Chao, chao. Chao.